En el Día de Acción de Gracias, mi hermana se levantó, dio un golpecito a su copa y anunció como si estuviera aceptando un premio. Mamá y papá me van a poner la casa a mi nombre. Elena no recibe nada. La sala estalo. Viders silbidos. Alguien incluso gritó. Ya era hora. Yo no aplaudí. No parpadeé. Solo sonreí, como sonríes cuando llega una tormenta pero ya sabes que el techo es de ellos, no tuyo. Dejé el tenedor. Papá, dije en voz baja, ¿se lo digo yo, o lo harás tú? Su rostro palideció. Mi hermana se congeló. Y en ese momento, todos supieron que algo se avecinaba. Antes de contaros lo que pasó después de ese silencio, decime, ¿desde dónde estáis escuchando esta noche? Ayuda a saber que hay gente por ahí que ha sobrevivido a familias como la mía. Me llamo Elena García. Y si hubierais conocido a mi familia antes de ese Día de Acción de Gracias, podríais haber pensado que éramos unidos. Ese tipo de estampa castellana que la gente pone en las postales navideñas, jerseys a juego, sonriendo frente a un árbol, fingiendo que nunca levantábamos la voz. Pero las familias como la mía no se rompen de forma ruidosa y evidente. Se resquebrajan en silencio, en pequeñas decisiones, en a quien se escucha y a quien se ignora. Y desde que tengo memoria, he vivido en ese espacio silencioso donde la gente solo se fija en ti cuando necesita algo. Sofía, mi hermana pequeña, nunca conoció ese espacio. Ella era la favorita. Brillante, ruidosa, linda de encanto. El tipo de chica que los parientes adulan en las reuniones, llamándola un talento natural y una chispa. No la odiaba por ello. Simplemente aprendí pronto que tendría que construir mi vida por mi cuenta porque nunca me iban a dar nada en bandeja como a ella. De pequeñas, vi a mis padres volcar su atención en Sofía como si fuera una planta que necesitara riego constante. Clases de baile, campamentos de verano, lecciones privadas, cosas que me decían que no podíamos permitirnos cuando yo las pedía. Más tarde, cuando me mudé a Madrid por trabajo, lo llamaron egoísta, como si elegir la independencia significara que los estaba abandonando. Mientras tanto, Sofía se quedó cerca, visitándolos cada fin de semana, encajando en ese pequeño molde perfecto que habían tallado para ella. Aún así, seguí volviendo a casa en vacaciones, principalmente por mi abuela. Isabel García, mente aguda, pelo plateado, la única persona de la familia que me miraba con auténtico orgullo. Cuando me abrazaba en la puerta, no se sentía como una obligación. Se sentía como ser vista. Me daba un golpecito en la mejilla, susurraba algo como, «Eres más fuerte de lo que creen», y luego se escurría de nuevo en su silla como si no acabara de darme combustible suficiente para aguantar un año más. Este Día de Acción de Gracias se sintió extraño incluso antes de empezar. El aire en la casa era diferente. Denso, expectante, como si a todos les hubieran contado un secreto que yo no debía oír. Mamá se movía nerviosamente por la cocina con esa sonrisa tensa que pone cuando esconde algo. Papá no me sostenía la mirada más de un segundo. Sofía no paraba de quitarse pelusas del vestido, aunque estaba perfectamente limpio. Y cuando entré al comedor, noté una cosa más, faltaba una silla vacía junto a la mía. No movida, no apartada. Dice Parásara. Debería haberlo sabido entonces. Pensarías que la silla vacía habría sido advertencia suficiente, pero en mi familia, las señales siempre son silenciosas antes de explotar. Me senté de todos modos, alisando la servilleta en mi regazo, fingiendo no darme cuenta de cómo las conversaciones decaían cada vez que yo entraba en la habitación. Se silenciaban por un segundo, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio, y luego se reanudaban con risas forzadas en el momento en que yo pasaba. Sofía flotaba como la estrella de su propio desfile, revisando la vajilla, arreglando los ángulos del centro de mesa, susurrando pequeños apartes a mamá que las hacían sonreír a ambas. De vez en cuando, me miraba con una sonrisa de labios apretados, educada pero hueca, como si yo fuera una compañera de trabajo que apenas toleraba. No siempre fue así. Durante mucho tiempo, Sofía y yo éramos solo dos niñas, compartiendo habitación, pasándonos notas por debajo de la puerta cuando se suponía que debíamos estar dormidas. Solía hacerme trenzas, robarme los jerseys, suplicarme que la llevara a todas partes en coche cuando me saqué el carnet. Pero en algún punto entre el instituto y la edad adulta, algo cambió. Ella se deslizó cómodamente en el papel que mis padres construyeron para ella, la chica de oro, la hija perfecta, mientras yo me deslizaba silenciosamente fuera del marco. La situación de la casa empezó 6 meses antes, mucho antes del anuncio en Acción de Gracias. Era un sábado húmedo de junio cuando mamá llamó, pidiéndome que volviera a casa para algo importante. Sin detalles, sin previo aviso. Cuando llegué,
Me hicieron pasar directamente a la mesa del comedor, la misma mesa donde todo se desmoronaría más tarde. Papá tenía una carpeta extendida como una presentación. Mamá sonreía demasiado, como si le doliera la cara de tanto estirarla. Cariño, empezó papá, vamos a refinanciar la casa. Solo una simple firma, mejores tipos de interés. No tendrás que preocuparte por nada. Incluso entonces, algo en mí se tensó. Mi familia nunca me pedía ayuda a menos que necesitaran más de lo que estaban dispuestos a admitir. Hojeé los papeles, el corazón palpitándome mientras intentaba entender las cifras. Algo no cuadraba. Demasiadas páginas, demasiadas cantidades tachadas, demasiadas explicaciones apresuradas. ¿Puedo llevarme esto? Pregunté, manteniendo la voz firme. Mi abogada puede echarles un vistazo. El silencio que siguió me lo dijo todo. La sonrisa de mamá vaciló. Papá cerró la carpeta de golpe demasiado rápido, como si lamentara haberla puesto frente a mí. Es solo una formalidad, insistió. ¿Para qué complicar las cosas? Pero me llevé la carpeta de todos modos. De vuelta en Madrid, mi abogada hojeó los papeles, sus cejas arqueándose más con cada página. No sonrió. No titubeó. Me llamó a la mañana siguiente. No es una refinanciación, dijo. Es una transferencia de responsabilidad. Si firmas, eres responsable de su deuda. ¿Deuda? Me quedé mirando el teléfono, paralizada. ¿Qué deuda? Me lo explicó lenta, cuidadosamente. Una segunda hipoteca, meses de pagos atrasados, cartas de embargo, cosas que ni siquiera sabía que existían. Y en el momento en que lo entendí, algo dentro de mí se bloqueó. No era ira, todavía no. Algo más frío, algo firme. 2 meses después, papá llamó de nuevo, esta vez pidiendo dinero. No un préstamo, no ayuda, dinero. Dijo que era para las facturas médicas de mamá. Pero cuando me ofrecía pagar directamente al hospital, se vino abajo. La historia cambió. La verdad se filtró. Pagos atrasados, plazos, desesperación. Y ahora, sentada en esa mesa de acción de gracias, viendo a Sofía brillar bajo la atención de todos, el peso de esos 2 meses presionaba mis costillas. No le estaban dando la casa. Le estaban dando la deuda. Y esperaban que yo me sentara tranquilamente a su lado mientras sucedía. Para cuando llegó noviembre, el secreto se interponía entre mis padres y yo como un cable pelado. No hablamos de los papeles que me negué a firmar ni de la llamada en la que papá admitió la verdad. Nuestras conversaciones se encogieron a partes meteorológicos y preguntas sobre el trabajo, como si la charla trivial pudiera cubrir un cráter. No sabían que yo había hecho más que negarme. Saqué los registros de la propiedad yo misma. Sabía lo de la segunda hipoteca, los intereses que los estaban devorando vivos, el reloj del embargo que ya estaba en marcha. Se estaban ahogando e intentando arrastrar a alguien más con ellos. Al principio, pensé que ese alguien siempre estaba destinado a ser yo. Yo era la que tenía el trabajo estable en Madrid. Sin hijos. La persona que veían como una red de seguridad a la que tenían derecho. Decirles que no fue como aprender un nuevo idioma que sabía a culpa. Entonces Sofía empezó a publicar indirectas en Internet, comentarios sobre grandes cambios, fotos en el porche delantero con nuestros padres, bromas sobre estar lista para ser propietaria. Cada publicación se sentía como otra pieza encajando en su lugar. Una semana antes de Acción de Gracias, mamá llamó para entusiasmarse sobre lo emocionada que estaba Sofía de ser anfitriona más a menudo una vez que las cosas estuvieran resueltas con la casa. Lo dijo a la ligera, como si la casa fuera una delicada reliquia familiar, no una bomba que estaban envolviendo en un lazo. Esa fue la noche en que dejé de esperar que lo arreglaran por su cuenta. Fui a mi escritorio, saqué una carpeta y empecé a llenarla. Copias de pagos atrasados, notificaciones, las páginas de resumen que mostraban exactamente cuán hundidos estaban. No planeaba humillarlos. Planeaba asegurarme de que nadie pudiera decir que no sabía en qué se estaba metiendo. La mañana de Acción de Gracias, conduje de vuelta con esa carpeta en mi bolso y un nudo en el estómago. Una parte de mí todavía quería creer que me llevarían a un lado, admitirían que el plan había ido demasiado lejos. En lugar de eso, mamá me recibió en la puerta con un abrazo tenso que olía a perfume y tensión. «Estás preciosa», dijo. «Sofía va a estar tan feliz de que estés aquí». La forma en que dijo «Sofía», y no «nosotros», me lo dijo todo. Dentro, la mesa del comedor estaba puesta. Extensiones extra en la mesa, copas brillantes, todas las sillas ocupadas menos la mía. Mi abuela me miró desde su sitio habitual y me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si supiera más de lo que decía. Mientras me deslizaba en mi sitio, mi mano rozó el borde de mi bolso. PayPal contra Lona. Pruebas contra negación.
Si iban a convertir esta cena en una actuación, yo había terminado de hacer el papel de extra silenciosa. Cuando mi hermana se levantó de su asiento y dio un golpecito a su copa, ya sabía que estaba a punto de ver cómo se levantaba el telón de una actuación que habían ensayado sin mí. Sofía estaba allí, radiante, con el pelo perfectamente rizado, el collar que nuestra abuela le regaló capturando la luz como si hubiera sido elegido específicamente para el momento que estaba a punto de robar. Mamá y papá me van a poner la casa a mi nombre, anunció, su voz lo suficientemente brillante como para llevar sobre cada plato y cada copa. Elena no recibe nada. La sala estalló antes incluso de que el significado hubiera terminado de asimilarse. Vítores, fuertes aplausos, algunos silbidos y el tipo de risa que la gente usa cuando cree que está apoyando algo bueno. Alguien de hecho le dio una palmada a papá en la espalda. Mi madre se secó la esquina del ojo como si estuviera presenciando un compromiso. No toqué mi copa. Ni siquiera parpadeé. Solo miré a Sofía y sonreí. Ni amplia, ni cálida. El tipo de sonrisa que sostiene el peso de todo lo que aún no estás diciendo. Entonces bajé el tenedor al plato y le pregunté a papá, ¿se lo digo yo, o lo harás tú? El efecto fue instantáneo. Fue como si mis palabras cortaran un cable. La sala cayó en un silencio tan pesado que podía oír el tic-tac del radiador. La mano de papá resbaló. Su tenedor golpeó el plato con un tintineo metálico que resonó. La expresión de Sofía se crispó. ¿Decirnos qué? A nuestro alrededor, los parientes se inclinaron hacia adelante, olfateando el drama. Mi abuela exhaló bruscamente, como si hubiera estado esperando que alguien, quien fuera, dejara de fingir que todo estaba bien. Metí la mano en mi bolso, saqué la carpeta y la coloqué frente a mí. No la abrí todavía. Solo dejé que reposara allí, como una amenaza silenciosa. Antes de celebrar que Sofía reciba la casa, dije con calma, probablemente deberíais saber en qué condiciones está. Papá intentó recuperarse. Elena, aquí no. ¿Por qué no? Pregunté. ¿No te avergonzaste cuando decidiste ponérsela a su nombre sin contarle lo de la deuda? Las cabezas se giraron. Las conversaciones murieron. Sofía se puso rígida, como si alguien hubiera tirado de un hilo tenso dentro de ella. ¿Qué deuda? Espetó. Finalmente abrí la carpeta. Una pila de facturas de pago y avisos de retraso nos miraba fijamente. Deslicé una página hacia adelante, la línea del resumen en negrita. Están atrasados en los pagos, dije, de 2 hipotecas. La segunda la sacaron sin decírselo a nadie. Están a meses del embargo, quizás semanas. La mano de mi madre voló a su boca. Papá enrojeció. Sofía parpadeó como si la hubieran abofeteado. Eso no es verdad, dijo, su voz elevándose. ¿Me lo habrían dicho? ¿Te dijeron? Pregunté, con los ojos fijos en los suyos, que la casa viene con más de 100.000 euros de deuda? Que si firmas esos papeles, eres responsable de cada pago atrasado y cada penalización. Algo se resquebrajó en su expresión. La duda así instaló. Papá lo intentó de nuevo. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es, Elena. Lo estamos manejando. ¿Lo estáis? Sostuve otra página. Porque esta dice que el banco no está convencido de que estéis manejando nada. Se abalanzó hacia adelante como si pudiera arrebatarme el papel de la mano allí mismo, delante de 20 testigos. Lo retiré antes de que pudiera tocarlo. Basta, suplicó mamá. Por favor, no hagas esto hoy. ¿Por qué no? Pregunté. Vosotros elegisteis hoy. Los parientes empezaron a removerse en sus sillas, algunos incómodos, otros con nueva curiosidad, unos pocos abiertamente furiosos por haber sido incluidos en este espectáculo para el que no estaban preparados. Mi tía Diana fue la primera en hablar. David, dijo bruscamente, ¿es esto cierto? Papá no respondió. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Mamá hundió la cara en la servilleta. Sofía miraba entre ellos y yo. Pero dijeron que la casa era mía. Nunca fue un regalo, dije en voz baja. Era una ruta de escape para ellos. Necesitaban a alguien que cargara con la deuda. Primero intentaron engañarme a mí. Cuando eso no funcionó, te eligieron a ti. Sofía se quedó helada en su vestido de lentejuelas, temblando. Su prometido, Javier, se apartó ligeramente de ella, como si no estuviera seguro de si debería estar asociado con algo de esto. ¿Está mintiendo? Preguntó a mis padres. Mamá sollozó. Papá no levantó la mirada. Eso fue suficiente. Javier apartó su silla y se levantó. Me dijisteis que la casa estaba pagada, dijo. Dijisteis que empezaríamos de cero. Javier, por favor. Él negó con la cabeza.
Esperáis que empiece una vida en un barco que se hunde. Javier, por favor. Él negó con la cabeza de nuevo. No voy a meterme en esto con el matrimonio. La sala ahogó un grito colectivo mientras él salía, pasando junto al pavó, junto a mis padres atónitos, y salía por la puerta principal sin mirar atrás. A Sofía le fallaron las piernas. Se desplomó en su silla, con las manos temblando, el rímel corriéndole por las mejillas. Por primera vez en años, parecía la niña pequeña que solía meterse en mi cama después de las pesadillas. Esto no es culpa mía, susurró. Yo no lo sabía. Lo sé, dije en voz baja. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano. Lo has arruinado todo. Lo miré fijamente. No. Vosotros lo arruinasteis todo en el minuto en que intentasteis pasar vuestra deuda a vuestros hijos como si fuera una herencia. Estás destrozando a esta familia, sollozó mamá. Ya estaba rota, dije. Yo solo me niego a seguir barriendo los pedazos debajo de la alfombra. Un murmullo se extendió entre los parientes. Acuerdo, decepción, juicio. Del tipo que escuece más porque proviene de testigos que lo vieron todo. Mi abuela se levantó lentamente, usando la mesa como apoyo. Su voz, aunque débil, transmitía más autoridad que la de nadie más. Yo os enseñé algo mejor que esto, le dijo a mi padre. Vuestras hijas no son botes salvavidas a los que podáis subiros. Papá se encogió. Mamá lloró más fuerte. Sofía finalmente me miró, con los ojos vacíos. ¿Qué hago ahora? La pregunta caló más hondo de lo que ella pretendía. No porque yo tuviera la respuesta, sino porque finalmente le estaba preguntando a la persona correcta, no a los padres que construyeron sus ilusiones, sino a la hermana que habían hecho a un lado. Antes de que pudiera hablar, alguien llamó a la puerta. Fuerte. Todas las cabezas se giraron. La llamada sonó de nuevo, más fuerte. Papá frunció el ceño. Quienquiera que fuese, abrió la puerta y una mujer entró. Traje sencillo, una placa enganchada al cinturón, expresión tranquila e ilegible. ¿Señor y señora García?, preguntó. Necesito hablar con ustedes sobre sus registros hipotecarios. La sala estalló de nuevo, esta vez en una ola de incredulidad. Mamá casi se desploma. Papá se puso blanco. Sofía se agarró al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía en pie. Yo no me moví. Simplemente me quedé allí sentada, respirando lentamente, viendo cómo la verdad finalmente aterrizaba donde pertenecía. ¿Por qué está ella aquí?, susurró papá, con la voz quebrada. La investigadora no parpadeó. Recibimos un informe de posible mala conducta financiera. Tengo algunas preguntas. Se podría haber oído caer un alfiler. Nadie vitoreaba ahora. Elena, sollozó mamá, dile que lo entendiste mal. Por favor. No respondí. Todavía no. Porque la verdad solo estaba empezando a desvelarse. Cuando la investigadora entró en la casa, todo lo que había mantenido unidos a mis padres finalmente se rompió. Hizo preguntas tranquilas y medidas sobre pagos, avisos de retraso, la segunda hipoteca, y cada respuesta que evitaban hacía que la habitación pareciera más pequeña. Los parientes se apartaron de ellos como si se alejaran de un fuego. Sofía estaba sentada inmóvil, con las manos temblando en su regazo. Ya no estaba enfadada, solo vacía, como si alguien hubiera drenado el color. Mi abuela se paró detrás de ella, apoyando una mano en su hombro, firme y silenciosa. Cuando la investigadora se fue con los documentos, la casa cayó en un pesado silencio. Mamá intentó alcanzarme. Papá murmuró que los había avergonzado. Ni la disculpa ni la culpa aterrizaron. Cogí mi abrigo. Sofía susurró, no te vayas. Seguiré aquí. Le dije, simplemente ya no por sus mentiras. En las semanas que siguieron, todo cambió. Mis padres se vieron obligados a enfrentar lo que habían construido, capa tras capa de secretismo, excusas y deudas. La casa se puso a la venta. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, más silenciosos de lo que nunca habían estado. Se acabaron los grandes anuncios. Se acabaron las ilusiones de la niña predilecta. Sofía empezó a ir a terapia. Me llamaba a menudo, a veces para llorar, a veces solo para estar en silencio al teléfono. Me dijo que finalmente entendía por qué dejé de permitir que nuestros padres hablaran por mí. En cuanto a mí, aprendí algo que debería haber sabido hace años: decir la verdad no es traición. Ocultarla sí lo es. Y las familias construidas sobre la negación siempre colapsan eventualmente. Si alguna vez has tenido que estar solo en una mesa llena de gente que dice quererte, dime desde dónde estás escuchando. Y después de oír mi historia, ¿qué habríais hecho vosotros?